Comenzamos, vamos a orar, así comenzamos la clase. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una semana más juntarnos y poder estudiar tu palabra, que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos en el entendimiento de cada uno de los versículos que vamos a estar repasando hoy, el entendimiento de lo que estás esperando que nosotros podamos percibir de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este evangelio de Juan, por este apóstol que pudo acercarse a ti, Señor Jesús, de una manera especial. Te damos gracias por lo que es revelado a través de tu palabra. Tu palabra es viva y que es una lámpara para nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para poder interpretar y que también podamos aplicarlo no solamente al entendimiento general de la Biblia, sino para poder entender un poco más el caminar contigo, Señor. Te damos gracias, bendigo la mente de cada una de estas mujeres que están iniciando en el estudio de la Biblia y para que sea para todo, para tu gloria, Señor. A ti la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan 1 al 18. Empecé difícil la clase número 1, pero vamos a volver a leerlo para que entiendan todo Juan 1 al 18, 1 al 18. Es toda la introducción del Evangelio y después vemos en Juan 20 que vuelve a hacer un resumen del motivo y el punto principal que quiere hacer Juan con todo el Evangelio que escribe, que es esto de ser adoptados, que por fe en Jesús somos adoptados como hijos de Dios y que al mismo tiempo tenemos salvación. Sí, esa es la idea principal. Vamos a repasar esas ideas principales. ¿Alguien tiene el Salmo 6 para leer hoy? ¿Salmo 6? ¿Alguien preparó el Salmo 6 o quiere leer el Salmo 6? Vamos a ir un salmo por clase. Esta es la clase número 6 de todos nuestros encuentros de estudios bíblicos, entonces sería el Salmo 6. Quien quiera leerlo lo voy a poner en pantalla. Siempre esperando que alguien prepare algún tipo de estudio. De Yo me comprometo con el 7. Gracias. Salmo 6. Ya. ¿Alguien lo quiere leer? Lo pongo en pantalla. Lo leo si quieren, Noé. Dale, María Paz, venga. Ya. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame, por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos ustedes que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe, avergonzados. Amén. Amén. En los salmos vamos a ver que David, más los salmos de David, recordemos de que el compositor principal de los salmos es David, pero hay otros compositores de salmos entre medio del libro de salmos, pero vemos de que David está componiendo sobre cosas que le pasaban en la vida de él. David tuvo una historia en donde el rey Saúl lo persiguió, después una época donde sus propios hijos lo perseguían para buscarlo para matar. A lo largo de toda su vida tuvo como varios perseguidores de su vida buscándolo para matar. Entonces estos salmos son escritos desde esas circunstancias. Vamos a ver que siempre hay un segundo mensaje. Muchos de los salmos de David también tienen una visión profética del Mesías, del quien iba a venir a redimir, a salvar, que iba a consolar y dar consuelo al alma. Y este no es el caso. Es un salmo donde hay mucho estrés. Se nota como, ya no doy más, dice David. Ya no doy más, Señor, ven a mi salvación. ¿Cuándo voy a ver tu salvación? Salva la vida porque yo no aguanto más de todos los que me persiguen. Todos en algún momento llegamos a ese punto de la vida donde tenemos que clamar a Dios y sentimos de que no damos más.
Esos salmos nos hacen entender un poquito más de cómo todos estos personajes bíblicos pasaron por circunstancias muy similares a las que pasamos nosotros día a día, ¿sí? Bueno, vamos a Juan capítulo 1, vamos a volver a leer toda la introducción, que es del versículo 1 al 18. Quien lo quiera leer lento, versículo por versículo, para hacer el resumen de las cosas que vamos a ver en todo el Evangelio de Juan. Todo lo que hay en la introducción es palabras claves que después le va a desarrollar Juan con todas las historias de Jesús, y vamos a ver estos conceptos. Hay conceptos principales en el libro de Juan que no lo podés ver en otros evangelios. Y si lo ves de manera diferente. Pero Juan tuvo como bastante hincapié en esto de Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es el Dios Hijo, es el mismo Dios con el Dios Padre, y es el mismo Dios que el Espíritu Santo, pero que a través de la fe en Él, nosotros somos hechos hijos de Dios también. Ya no de padre, voluntad de padre y madre, sino de espíritu. Todo este concepto de nacer de nuevo es expresado en el Evangelio de Juan. De nueva vida, de nueva criatura, es expresado en el Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Alguien que quiera leer Juan 1, del versículo 1 al 18, que es lo que estudiamos la última clase, para que después avancemos? ¿Lo leo yo? Bueno, lo pongo en pantalla. ¿Nadie voluntario leer? Puedo leer. Hola. Dale, Lili. ¿Cómo estás, amor? Bien. Bueno, empiezo. Empezamos con el 1. Sí. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que ahí estamos hablando del verbo como la palabra, ¿no? La palabra, sí. Hay traducciones que dicen verbo y hay traducciones que dicen palabra. 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Hasta ahí estuvimos viendo el quiasmo que hay ahí, y por eso es como que hay una idea que salta de una idea a la otra, pero la idea central, sabemos que los extremos se unen con los extremos y va haciendo una idea a la que llega la idea principal, que es en el centro del quiasmo,
que es el versículo 12 y 13, más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, y esto vamos a ver mucho. Morir para volver a nacer, o el nacer de nuevo, no morir, el nacer de nuevo y ser adoptados como hijos de Dios. Y es a través de fe, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, que el nombre significa la autoridad. A los que creen en su nombre y no nacen de sangre ni de carne, dice algunas traducciones, en esta que están viendo en pantalla dicen ni por deseos naturales, sino nacen de Dios. Es un ADN espiritual, es un ADN de Dios. Vamos a ver que todo el evangelio se desarrolla a través de esa idea. ¿Sí? ¿Puedo decir, o sea, lo que más o menos vengo como interpretando? ¿Sí? Porque ahora lo que entiendo es que Jesús, que fue un hombre de carne que nació, pero como que Dios lo eligió y lo que llamamos el Espíritu Santo fue lo que se metió en él. Y él fue como predicando y fue tratando de que los hombres lo escucharan, digamos. Y este señor Juan, que también fue un elegido de Dios, o sea, Dios lo eligió, pero para dar testimonio de que Jesús estaba viniendo, digamos, y de la obra que estaba haciendo Jesús sería. Hoy vamos a entender quién era Juan. Hoy vamos a estudiar quién era Juan el Bautista. No Juan el que escribió el Evangelio, que ese era otro Juan, que era discípulo de Jesús, sino Juan el que bautizaba. Era primo de Jesús. Hoy vamos a estudiar eso. Y vamos a entender esto, que en el Evangelio de Juan no están las genealogías de Jesús, ni tampoco el momento en que hay concepción virginal, es decir, de que María concibe a través del Espíritu Santo. Es la semilla, y eso es una profecía, y está en Génesis 3:16, cuando empieza Dios a dar las maldiciones por haber pecado y comido del árbol de conocimiento del bien y el mal. Empieza a maldecir a la serpiente, maldice a la mujer, y la serpiente la maldice a comer polvo y a andar sobre su vientre y comer polvo durante toda la vida. A la mujer de que iba a tener dolores en el parto, ¿sí? Pero también dice una profecía sobre la mujer, que era la semilla de la mujer la que iba a pisarle en la cabeza a la serpiente, ¿cierto? Y si vos le vas a morder en el talón, la serpiente te acaba de morder el talón, por eso te hizo pecar, pero la serpiente, la semilla de la mujer te va a moler la cabeza, ¿cierto? Esa es la profecía, de que iba a ser la semilla de la mujer la que iba a terminar de moler a Satanás. Vemos eso como una profecía cumplida en Jesús, que es la semilla de la mujer la que termina trayendo a quien es el Salvador del mundo y quien termina ganándole la muerte y todo lo que Satanás había traído a la humanidad. Satanás hizo ingresar la muerte a la vida del hombre. ¿Se entiende eso? Al creerle a Satanás y nosotros haber caído en pecados, ingresamos al territorio de la muerte. No existía la muerte para nosotros en la creación de Dios. Nuestros cuerpos no habían sido creados para morir. Esa es una de las profecías cumplidas, pero vamos a ver más un poquito de esto de profecías cumplidas. Vamos a ver que el libro de Isaías, el profeta Isaías, que lo van a querer leer después, es uno de los profetas más citados después por Pablo, después en el Nuevo Testamento, como profeta que era el que estaba viendo este redentor. Mesías significa ungido, Mashiach, ungido de Dios o separado de Dios, que iba a traer salvación al mundo. El profeta Isaías habló muchísimo, es uno de los profetas que más claro dejó lo que iba a hacer Jesús, que iba a morir, que iba a ser molida su carne, que iba a ser azotado, que lo iban a llevar como oveja al matadero, que no iba a abrir la boca, que todas nuestras transgresiones, Él iba a cargar con todas nuestras iniquidades y el peso de nuestro castigo lo iba a llevar Él, que por sus llagas íbamos a nosotros. Lo conocen, ¿no? Isaías 53, todo el capítulo, y los 2 últimos versículos de Isaías 52, todo el profeta Isaías. Pero hoy vamos a ir al profeta Isaías y vamos a hacer el resumen de esto de la palabra se hizo carne.
que en el principio era la palabra, que lo vimos en esta traducción que decía verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, pero la palabra era Dios, dice. Era en el principio la palabra con Dios. Y en él habitaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y la luz y las tinieblas no podían ganarle esa luz. Vimos toda la clase pasada toda esta relación muy íntima con Génesis, la creación, los primeros capítulos y los primeros versículos del primer capítulo de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y cómo Dios hablaba para que las cosas fueran creadas. Y cómo se identifica a Jesús como la palabra de Dios. Sí, Lili, decime. ¿Estabas queriendo hablar, Lili? No, yo no Bueno, creía que habías abierto el micrófono. No. Voy a poner en pantalla, entonces, el versículo que hace referencia, que Juan está tomando palabras del profeta Isaías, y vamos a ver que se va a tomar muchísimo de las profecías de Isaías a través de todos los evangelios, lo vamos a ver a eso. Pero fíjate que Isaías 55, 10 al 11, versículo 10 al 11, lo voy a marcar acá. Fíjense lo que dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven al cielo sin regar antes la tierra. Entonces es natural, cae la nieve, cae la lluvia, riega la tierra y va a volver al cielo porque se evapora, ¿no? Todo eso lo aprendimos en el colegio. No vuelve sin antes regar la tierra, fecundar la tierra y germinarla para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Fíjense de que estos versículos pueden ser inspiración a lo que está hablando Juan en toda esa introducción. La palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y no vuelve a Dios vacía. Entonces tenemos esto de palabra con P mayúscula y palabra de Dios con P minúscula. Ambas pueden ser identificación de Jesús, ¿sí? Vemos esto que se resume en el versículo 14 de Juan 1, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra que estaba con Dios en el principio y era Dios, renunció a toda esa gloria que tenía con Dios en el principio, porque él estaba con Dios y él era Dios, y vino a esta tierra y asumió la forma de ser humano para cumplir lo que Dios quería hacer con la humanidad, que era redimirla. La palabra redimir significa pagar la deuda. ¿Se entiende esto? Cuando puedes entender ese pago de la deuda que hace Jesús, entendés cómo él, lleno de gloria, tuvo que renunciar a toda su gloria y hacerse carne, uno de nosotros, sin gloria ninguna, para poder pagar una deuda que no le correspondía a él porque él no tuvo pecado. Y pagó en nuestro lugar la deuda que nos correspondía pagar a nosotros. Sí, eso también lo vemos en Juan, lo voy a buscar acá mismo, 17:5. Versículo 17, versículo 5, vayan haciendo sus notitas. Jesús estaba ya preparándose para la crucifixión y dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces tenemos a esta palabra que se hizo carne, que era en el principio con Dios, que renunció a esa gloria que tenía con el Padre para venir a hacerse carne a este mundo, cumplir con el propósito del Padre, que era redimir o pagar una deuda de la humanidad completa y volver después con el Padre. Y básicamente es lo que está diciendo acá Isaías 55, versículo 10 y 11, que la palabra que como la lluvia desciende, germina la tierra y da su fruto y cumple con su propósito. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Sí? Tómenlo a eso como una referencia. Entonces, ¿qué temas principales vamos a ver en todo el libro de Juan antes que pasemos a la explicación de quién era Juan el Bautista? Vamos a ver que
Juan está hablando de Jesús como la luz, no solamente como la palabra, y lo que acabamos de explicar de lo que es la palabra de Dios, sino también a Jesús como la luz. Y la luz era la vida de los hombres, ¿sí? Eso también lo vemos en Génesis, en la creación. Si leen Génesis 1 van a ver de que lo primero que hace Dios cuando organiza la tierra es separar la luz de las tinieblas. Entonces Jesús como la luz. Lo ves en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, que ya no hemos leído. También lo compara como la vida de los hombres. La luz, pero también la vida. Jesús como la vida, van a haber muchísimas citas en todo el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 28, que lo vayan buscando y vayan haciendo sus anotaciones. Por esos capítulos vamos a ir pasando, pero vamos a ir haciendo ahora pequeñas anotaciones en los otros capítulos que rememoran en la introducción que acaba de hacer Juan. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Todo este capítulo 10 habla de que mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Y las ovejas que oyen mi voz, yo a ellas le doy vida eterna y nunca van a perecer porque nadie me las puede sacar de mi mano. Yo les doy vida eterna, ¿sí? La vida, lo que había dicho Juan al principio, que era vida. Vamos a ir a otra referencia, vida eterna. Juan 3:16, esta es reconocida, hay muchos de ustedes que lo conocen de memoria, el versículo 3:16. Si lo conoces de memoria, abrí el micrófono y cítalo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De nuevo, creer en él, y cuando crees en él, no solamente sos hijo de Dios, sino que además tenés vida eterna, no te perdes, como dice Juan 10:28, de que nadie te va a arrebatar de la mano de Dios, nadie te puede arrebatar de mi mano. No vas a perecer, sino tener vida eterna. De nuevo, conceptos, luz, Jesús como luz, Jesús como vida eterna, Jesús como vida. Jesús como la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál otro versículo de vida eterna? Juan 17, versículo 3. Lo pongo en pantalla. Entonces anda anotando conceptos que vas a ver en el Evangelio de Juan. Jesús era la palabra, Jesús era Dios, Jesús era el principio con Dios, Él era la luz, Él es vida eterna, vida de los hombres, y vas a ver todos estos conceptos de el pan de vida. Yo soy la puerta, yo soy agua viva, yo soy el buen pastor. Vas a ver todos estos conceptos, pero estos son los conceptos iniciales que vamos a empezar a ver. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna de nuevo, el concepto de vida eterna. ¿Qué otro concepto muestra Juan en todo el Evangelio de Juan? El nacer de nuevo. Esto lo vamos a estudiar muchísimo con el encuentro que tiene Jesús con Nicodemo. En el capítulo 3, eso lo vamos a ingresar. Hay que nacer de nuevo. El nacer de nuevo no solamente de agua, sino el bautismo o el nacer por tu mamá, estamos flotando en agua 9 meses, sino nacer de espíritu. Y es el mismo concepto que acaba de explicar Juan en los versículos del 1 al 18, de al que cree en él, les da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios, tenés que de alguna u otra manera ser adoptado, como adoptado ahora por Dios. O nacer de nuevo con un ADN nuevo. Si ya no de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, conceptos de vida eterna, nacer de nuevo, la luz de la humanidad, Jesús como hijo de Dios, pero Jesús como Dios. Todo eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, ¿sí? Juan, vamos a ver otra cosa que Juan también escribió, pero ahora no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 5.
Te lo voy a poner en pantalla. Capítulo 5, los versículos 18, 19 y 20. Dice así, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. De nuevo, nacido de Dios. Ya no nacido de papá y mamá, ni de naturaleza, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Eso también lo dijo Jesús. El príncipe de este mundo, de la potestad del aire, es Satanás. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Vamos a ver también esto, el concepto del verdadero Dios. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es el Dios verdadero y vida eterna. Ahí alguien está queriendo entrar. La cele. Bien, hasta ahí con la introducción, ¿cierto? Juan presenta los conceptos que después va a desarrollar en los próximos capítulos. Vamos a ir ahora a entender a Juan. ¿Quién fue Juan? Porque ahora vamos a empezar a hablar de Juan. Voy a volver a Juan, a Juan 1, a los versículos 12, 14, y esta pequeña introducción antes de empezar a hablar de Juan. Todas mis notas. Vamos a ver quién es Juan. Juan capítulo 1, volvemos, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver los versículos 15, antes de empezar el 19. El 19 es lo nuevo que vamos a empezar a ver, pero vamos un poquito más atrás. Vamos a ver lo que dijo en la introducción un poquito Juan el apóstol con respecto a Juan el Bautista. Y vamos a entender quién fue Juan. Juan dio testimonio de él, de Jesús. Y a voz en cuello proclamó. Fíjate, la palabra voz es importante. En cuello proclamó. Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. ¿Sí? Esa es una introducción que Juan está haciendo de Juan el Bautista. Vimos que lo hizo en el versículo 6 también. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo, y vamos a ver por qué dice testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Entonces vino para dar testimonio de luz, es decir, de claridad, para que por medio de él, cuando viniera Jesús, creyeran los que estaban escuchando. Juan no era la luz, sino que él venía a dar el testimonio para preparar a las personas para que los recibieran. Vamos ahora entonces al versículo 19, vamos a empezar a entender quién es Juan. Dice el capítulo 1 de nuevo, todavía no salimos del capítulo 1, nos va a llevar una clase más. Versículo 19, vamos a ir hasta el versículo 28. Este es el testimonio de Juan, el Bautista, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Después, si alguien quiere preguntarme qué eran los sacerdotes y los levitas, lo podemos ver. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Esto es lo que dijo Juan. Yo no soy el Cristo. El Cristo significa Mesías. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. ¿Qué significa Mesías? El ungido de Dios, el que tenía que ser enviado, el que tenía que venir para cumplir con las profecías, ¿sí? Entonces los sacerdotes y levitas, versículo 21, le preguntan, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? Y vamos a entender por qué le están preguntando si es Elías. Y Juan respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Vamos a entender por qué le preguntan el profeta, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, tanto a Elías como el profeta. No lo soy, le responde Juan. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron, los fariseos. Vamos a entender quiénes son los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz, de nuevo, la voz de uno que grita o clama en el desierto.
hagan derecho o enderecen el camino para el Señor. Entonces los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ellos preguntaron, pues, si no eres el Cristo, el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, y Juan dijo de que el que viene después de mí, pero es mayor que yo porque fue antes que mí, que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Sí? Eso vamos a estudiar hoy. Solamente eso, hay mucho para hablar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No he empezado ni siquiera a explicar, pero ¿alguna pregunta? Bien, voy a empezar a explicar. Y les voy a dejar tarea para hacer para que podamos estar en el tema de hoy. De nuevo, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarles quién era. Están los judíos de Jerusalén. Y dice que enviaron a sacerdotes y levitas. Había entre todas las tribus de Israel una tribu que se llamaba Leví, del cual no tenían herencia de tierra dentro de la nación de Israel, no podían habitar una tierra, sino que habitaban entre las otras tribus, eran 12 tribus, de los cuales se tomaban a las personas que iban a trabajar en el templo y en los servicios sacerdotales. Entonces, acá vemos que los judíos de Jerusalén, específicamente los fariseos, y les voy a dar la tarea para que investiguen quién eran los fariseos y los saduceos, que eran como una secta religiosa, ¿sí? Lo van a ver en la que están viendo los de Chosen, cómo se vestían, las prácticas que tenían, se vestían diferente al resto de los judíos, ¿sí? Las que hayan visto de Chosen me levantan la mano y que los pueden identificar quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos. Pero acá tenemos a judíos de Jerusalén, que dice que eran los fariseos más abajo que lo habían enviado. Entonces esta secta, que era como los que eran encargados de controlar que la religión judía se estuviera practicando bien, ellos se habían hecho autoatribución de ese derecho, ¿sí? Y envían a los sacerdotes del templo y a levitas, ambos estaban destinados a servir en el templo, los levitas haciendo la tarea de manutención del templo, limpiar las cosas, mantener los candelabros, el aceite para que se mantuvieran los candelabros encendidos, todos los utensilios del templo, y los sacerdotes eran los que practicaban los sacrificios, mataban las palomitas, el buey, la ovejita, para expiar pecados. Eso se hacía todos los días, chicas, y había sacrificios a la mañana, sacrificios al mediodía y sacrificios a la tarde. Todos los días se mataban animales para perdonar pecados. ¿Se entiende entonces la tarea que vino a cumplir Jesús? La única manera que el pueblo de Israel podía arrepentirse de sus pecados era a través de derramar sangre de un animal puro, tenía que ser un animal sin defecto, y eso se hacía todos los días. Entonces, estos que practicaban esos sacerdotes y levitas, que estaban destinados en el servicio del templo, fueron los que fueron a buscarlo Juan, enviados por los fariseos, y le empiezan a preguntar, ¿quién sos? ¿Sos el Cristo? ¿Sos vos el de que hablaban las escrituras en el profeta, por ejemplo, Isaías? ¿Quién sos vos? Vamos a ver que preguntan primero el Cristo, el Mesías, y lo vamos a ver todo en el profeta Isaías. Hay muchas profecías sobre el Mesías, pero vamos a centrarnos más en estas dos preguntas que le hacen los sacerdotes a Juan. Dice, ¿eres tú Elías? ¿Por qué le preguntan si es Elías? Y acá vamos a tener que ir al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Y vamos a ver que Jesús dice de Juan, que Juan estaba en el espíritu de Elías. ¿Por qué?
Porque en el profeta Malaquías está esta profecía de que antes de que viniera el enviado de Dios, el Mesías, iba a volver Elías. ¿Quién fue Elías? Fíjense, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces sabían de que antes de que viniera el día del Señor, el día del juicio o el día del Mesías que nos iba a salvar del día grande, terrible del Señor, iba a tener que venir primero Elías. Entonces le preguntan, ¿vos sos el que tiene que venir el Mesías? No, le dice. Entonces, sos Elías, el que tiene que venir antes del día terrible del Señor. No, tampoco soy Elías, le dice Juan el Bautista. ¿Alguien acá que sepa quién era Elías? ¿Quién fue el profeta Elías? Aye. No, no sabés quién es. No, Lo van a pensé que ibas a decir Juan el Bautista. Sé quién era y qué vino a hacer. En realidad vino a marcar el camino a Jesucristo. O sea, Sí, y a dejarle cumplir marcar lo que el dice el camino. profeta Isaías en el capítulo 40, que dice, voz que clame en el desierto. ¿A dónde vivía Juan? En el desierto. Juan vivía en el desierto, se vestía de pieles de camellos y comía langosta y miel, pero vivía en el desierto. Por eso el profeta Isaías dice, voz que clame en el desierto, enderece el camino para el Señor. Elías Entonces, le pasó la posta a Eliseo, ¿puede ser? sí, Elías eso murió es no mucho naturalmente, antes. se lo llevó el Señor a Elías. Elías nunca murió. Mm. Elías y Enoc fueron las únicas dos personas en la Biblia que no murieron, sino que fueron arrebatadas en el cielo. Elías fue una carroza de fuego que pasó, que lo llevó, y el discípulo de Elías, que era Eliseo, lo vio todo, y el manto, lo único que quedó en la tierra fue el manto que vestía el profeta Elías, y se lo lleva el profeta Eliseo, ¿sí? Entonces siempre están las profecías de la vuelta de Elías, que Elías iba a volver porque nunca había conocido la muerte, había partido con el Señor, entonces le tocaba volver. Y muchos de los profetas profetizaban de que iba a volver Elías. Es más, si vos hoy vas a una cena de Pesaj, que es Pascua judía, hay una de las copas en la mesa de Pesaj que está reservada para el profeta Elías, y hay canciones que se cantan para ver cuándo es que va a volver el profeta Elías. Entonces, por eso, después el profeta Malaquías dice, antes de que venga el día del Señor, que venga el Mesías, va a venir el profeta Elías. Por eso los fariseos, que conocían todas las profecías y las escrituras, le dicen, ¿sos vos el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Sos vos Elías? Y le dice Juan, no, no soy Elías. ¿Sos vos el profeta? La tercera pregunta es, ¿sos vos el profeta? ¿Por qué el profeta? ¿A dónde está este profeta que está en el Antiguo Testamento de que tenía que venir? ¿Quién habló de ese profeta? Vamos a ver que fue Moisés el que dejó la profecía sobre un profeta que iba a venir después de él, que iba a ser más grande que él, más grande que Moisés. ¿Se dan cuenta que Moisés es el que bajó las tablas de los mandamientos del cielo, que vio la mano de Dios, que vio la espalda de Dios, quiso abrir el mar muerto? Moisés es tremendo. Y Moisés dice, va a venir un profeta que es más grande que yo. Eso lo vemos en Deuteronomio 18, 15. ¿Están entendiendo por qué las preguntas que le están haciendo a Juan el Bautista, cierto? ¿Están entendiendo por qué eran reconocidas las escrituras y por qué entendían la palabra de Dios para ver cómo se cumplía? Le están preguntando si todo esto que está escrito, él era alguno de ellos. Entonces vamos a ir Deuteronomio, capítulo 18. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Yo no, de 18, ¿cuánto? 15. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él le deberán escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. Amén. Entonces, viste, el mismo Moisés está escribiendo de que Dios va a hacer surgir entre medio del pueblo de Israel, por eso dice el medio de ti, y para ti, de entre medio de tus hermanos,
un profeta como yo. A él, escúchenlo, no lo escuchan, ¿sí? Ya lo sabemos a la historia. A él, escúchenlo. Entonces, le están preguntando a Juan, ¿vos sos ese profeta del que habla Moisés? De que iba a venir y iba a ser más grande que Moisés y el que deberíamos escuchar. ¿Qué dice Juan el Bautista? No, no soy Elías, no soy el Mesías, no soy el Cristo, no soy ese profeta. Y continúa y dice, ¿sabes quién soy? Cuando le preguntan, entonces, ¿quién sos? Y ahí cita el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5. Y dice, ¿saben quién yo soy? Yo soy ese que el profeta Isaías habló. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Enderecen el camino para el Señor. ¿Alguien tiene Isaías? Capítulo 40. Yo lo tengo, Noé. ¿Lo podés leer versículo 3, 4 y 5? Una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Y ahí termina. La boca del Señor ha hablado. ¿Qué dice Juan, el escritor de este libro, Juan el discípulo, el apóstol, sobre la gloria de Dios a través de Jesús? Que vimos su gloria, ¿cierto? Lo acabamos de leer en la introducción en los primeros 18 versículos. Que a través de Jesús vimos su gloria. Y fíjate lo que escribe acá. Una voz que clama en el desierto va a preparar el camino para el Señor. Y en el versículo 5 dice, entonces se revelará la gloria del Señor. La verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, Juan, ¿qué dice quién es? Esta voz que clama en el desierto para enderezar el camino para que venga el Señor, para prepararlos a las personas para que reciban al Señor. Él es esa voz. Vamos a ver un poquito más de Juan el Bautista. ¿A dónde vamos a ver un poquito más de Juan el Bautista? Nos vamos a tener que ir a los otros evangelios para empezar a completar la historia de Juan. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 1. Y vamos a entender un poco más quién era Juan. ¿Saben que Juan el Bautista era primo de Jesús? 6 meses más grande que Jesús. Nació 6 meses antes que Jesús. Entonces vamos a ir a los otros evangelios para completar un poquito la historia de Juan y ver por qué venía él bautizando. El bautismo es todavía una práctica judía, es una inmersión sobre las aguas y se hace para perdón de pecados. Por eso Juan dice, arrepiéntense y bautícense para arrepentimiento de pecados, ¿sí? Para arrepentirse de sus pecados. Pero Juan los estaba preparando para poder entender lo que Jesús venía a hacer y para poder reconocerlo también. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, voy a leerlo. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Te dan cuenta? Acá te aparecen los sacerdotes de nuevo. Este es el papá de Juan, pero fíjense, el papá de Juan era un sacerdote y trabajaba en el templo. Dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías, este era el papá de Juan, miembro del grupo de Abías. Todos estos detalles no están al vicio ahí en la Biblia. Después, cuando haces unos estudios más profundos, entendés por qué está diciendo a qué grupo pertenecía. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, entonces era sacerdote también de los descendientes de la tribu de Aarón, de Aarón, entonces todos pertenecientes a familias de sacerdotes. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo que tenía que servir en el templo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, es decir, que aceptaba las ofrendas y mataba y derramaba la sangre de las ofrendas y las presentaba ante Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso, las ofrendas. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó
y el temor se apoderó de él. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Y fíjate lo que le pide que haga. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Ya en la barriga de la mamá va a ser lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ya le he unido bastantes cabos ahí, ¿no? Van uniendo cabos ahora, bien. No hace falta que los explique, los acabamos de explicar todos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Pregunta Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposo también es de edad avanzada. ¿Se dan cuenta que todas las interacciones que hay de Dios o de un ángel de Dios con alguna de las personas le ponemos pero a Dios? Es comunísimo a la Biblia. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Si yo ya soy viejo, mi esposa es de edad avanzada, no podemos conseguir. Cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace desde las piedras, chicas, ¿sí? Moisés dice lo mismo. ¿Cómo va a ser esto si yo soy un hombre que tartamudea y no puede ir a hablarle al pueblo de Israel? Todo. Cuando Dios se presente en tu vida, una de las primeras cosas que puede que hagas es ponerle excusas sobre tu condición económica, sobre tu condición social, sobre lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que podés hacer o no podés hacer. Ya seguramente lo has hecho, ¿o no? ¿Sí? ¿O soy la única que hace eso con Dios? Después nos empezamos a entrenar y entendemos que no hacemos eso más porque entendemos el poder que tiene el Señor. Dice, versículo 19, mira el ángel que era, no era cualquier ángel. Le dice el ángel, yo soy Gabriel y estoy en las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte las buenas nuevas, cabezón. No seas tan cabeza dura. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo, te vas a quedar mudo ahora, no vas a poder hablar, cabezón. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando que Zacarías saliera del templo y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Acuérdate que las personas no podían entrar al lugar santo y santísimo, solamente se podían quedar en los atrios. Y que Jesús cuando murió rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora todos podemos entrar ante la presencia de Dios. Fíjate que esto estaba así. Cuando empezamos a estudiar más historia bíblica entendemos realmente todo lo que Jesús hizo. Cuando se estaba demorando dentro del templo, todos esperando afuera. Cuando por fin salió, versículo 22, no podía hablarles porque había quedado mudo, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión, había tenido un encuentro, se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada, como el ángel le había dicho, aun cuando eran viejos, muy viejos los dos, y se mantuvo recluida por 5 meses para que nadie la viera. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza de ser estéril. Ser estéril era vergonzoso para las mujeres en aquella época que yo tenía antes los demás. Fíjate lo que pasó, voy a seguir leyendo, vamos a leer un montón. Dice, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel y tiene un encuentro con María y le dijo que iba a quedar embarazada. Vamos a saltar todo esto. Y una vez María embarazada, versículo 39, en ese mismo capítulo 1 de Lucas, dice, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegó, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Por qué lo fue a ver a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan? Era la prima, María era prima de Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Se acuerdan que el ángel le había dicho a Zacarías de que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, dentro del vientre de la mamá? Oyó la madre la voz de María y fíjate lo que pasó en el vientre de Elizabeth. El bebé se movió, saltó. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz.
pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor, te das cuenta que Elizabeth conocía de las escrituras, conocía de las profecías y sabía ya que María estaba esperando al Señor, el que iba a ser el redentor del pueblo de Israel, el redentor del mundo, el que iba a cargar con el pecado, iba a acercar a Dios de nuevo a la humanidad? Por eso le dice, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor me va a venir a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Fíjense lo que pasó. Nació Juan el Bautista, versículo 59, vamos a ir saltando. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado grande misericordia y compartieron su alegría. Se había mantenido recluida, nadie sabía que estaba embarazada. Lo dejó hasta el final. A los 8 días, en los 8 días se hace la circuncisión de los nenes en el judaísmo y se declara el nombre. No se dice el nombre hasta que se circuncida el bebé. Entonces esos 8 primeros días, no sé si sabían de las costumbres judías, se mantienen hasta el día de hoy. Esos 8 primeros días el bebé se le dice el bebé. Solamente se declara su nombre cuando se lo circuncida al 8º día. Entonces, a los 8 días, fíjense, se cumple la costumbre judía, se llevaron a circuncidar al niño, como que querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan, porque el ángel nos dijo que se tenía que llamar Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, Elizabeth, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre, que estaba mudo todavía, para saber qué nombre quería ponerle al hijo. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se abrió la boca de Zacarías, que estaba mudo todo este tiempo, todos los meses de Elizabeth embarazada estuvo mudo, y se desató su lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque el poder del Señor lo acompaña. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de Juan. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 3. ¿Van entendiendo un poquito más de la historia de Juan el Bautista y cómo estaba relacionado con María? La madre de Juan el Bautista era Elizabeth, era prima de María, ¿sí? Por eso eran primos, lejanos pero primos, eran emparentados. Juan el Bautista, 6 meses, nace antes de Jesús. Ambas embarazadas, María y Elizabeth. María la va a visitar a Elizabeth y Elizabeth, cuando oye la voz de María, Juan el Bautista salta en su vientre. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Bien, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 3, el versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿A dónde vivía? El desierto. ¿Qué había dicho Isaías en la profecía de quién iba a ser Juan el Bautista? Una voz que clama ¿en dónde? En el desierto. ¿Se entiende ahora? Y Isaías, ¿cuántos años antes de que esto ocurriera escribió las profecías? 600 años antes de que esto sucediera. Ya lo había visto todo. Dios le había dado la revelación. Entonces, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien está escrito en el profeta Isaías. Voz de quien clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Se acuerdan lo que el ángel le había dicho a Zacarías que iba a ser Juan el Bautista, que iba a tener el espíritu de quién? De Elías, ese profeta que fue arrebatado por Dios y que no conoció la muerte, ese mismo espíritu. Iba a ser lleno y de que no iba a comer, no iba a beber ni vino y se iba a guardar. No iba a beber vino ni comer uva, y de que iba a traer a muchos de los israelitas de nuevo el camino del Señor. Por eso vos que claman en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganles derechas sus sendas. Fíjense lo que hacía Juan. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre, porque vivía en el desierto. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea. Jerusalén queda al lado del desierto, del Negev, donde vivía Juan el Bautista. La que ha ido a Israel sabe que pasa a Jerusalén y es todo un desierto. Toda Judea y toda la región de Jordán, toda Judea es desierto.
Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras. Eso también está en el profeta Isaías. Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Vamos a ver que en el profeta Isaías podemos ver de que está lo de las referencias de las víboras. A ver si lo encuentro entre mis notas, en donde el profeta Isaías se hace referencia a las víboras. Creo que es Isaías 40:11, que dice que iban a ser gente que decía seguir a Dios, pero en realidad construían como vivos nidos de víboras. Y por eso Juan el Bautista le dice a los fariseos que eran unas víboras. Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. No piense que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y eso también lo vemos en los evangelios sobre cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. El que no permanece en mí se seca y es echada y cortada y echada al fuego. Esto mismo dice Juan el Bautista. El hacha ya está a la raíz del árbol y el que no produzca fruto es cortado y arrojado al fuego. Y fíjense cómo termina acá Juan el Bautista. Dice, versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias o desatarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. Todas estas son analogías que las vamos a ver a través del Evangelio, no se preocupen. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Los que han estado en las clases de Nueva Identidad más o menos entienden estas analogías de la paja, el trigo, de la vid verdadera, las ramas que salen de la vid y la rama que no llega a fruto es cortada y echada y se quema en el fuego. ¿Entienden un poquito más sobre Juan el Bautista? ¿Hasta acá? Vamos a volver al Evangelio de Juan, capítulo 1. Todavía no podemos salir de capítulo 1. Nos queda una clase más del capítulo 1, pero después vamos a tener una clase por capítulo, pero el capítulo 1 es bastante, hay que hacer bastantes explicaciones. Vamos de nuevo, capítulo 1, versículo 22. Cuando le preguntan, entonces, ¿quién eres? Y Juan le responde lo que el profeta Isaías había dicho, yo soy la voz del que clama en el desierto y enderezo el camino al Señor. Y él dice, pero si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, que ya vimos por qué le están diciendo esos tres, ¿por qué bautizas? Si vamos un poquito más y nos metemos en los versículos que vamos a ver la clase que viene, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Ya les respondo quiénes era. Él era la voz que clama en el desierto, que viene a enderezar el camino del Señor. Vamos a ver que en el versículo 31, ahí hace la respuesta, dice, yo ni siquiera lo conocía. Vamos a leer del 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que acercaba a él, o sea, ahora le toca a Juan bautizar a Jesús. Y dice, este que viene ahora, este es el que yo les estuve diciendo hasta ahora, que el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Lo viene diciendo en varios evangelios y en Juan, antes de estos versículos, también dice, aquel que viene después de mí, que yo no soy ni digno de desatarles las sandalias, es mayor que yo porque existía antes que yo existiera. Porque entiende la divinidad, la deidad de Jesús, de que fue concebido desde los principios de los tiempos, que era con Dios desde antes de la creación. Por eso dice, antes que yo existiera, Él existía. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Entonces acá viene la respuesta que le hacen los sacerdotes a Juan en el versículo 24. Si no eres ni el Cristo, ni el Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Acá les responde, yo vine bautizando
para preparar al pueblo de Israel para que se revelara este que viene después de mí, que es superior a mí y que existía antes que yo. ¿Sí? Vemos el versículo 29 también que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que varios de ustedes ya entienden esto con las clases de oración, de nueva identidad, del sacrificio y cómo se compara Jesús con el Cordero de Pascuas. En la clase especial de Pascuas, no sé quién estuvo en las clases especiales de Pascuas de este año, se las puedo mandar a los links para que entiendan el Cordero Pascual, cómo se sacrificó un cordero y con la sangre de ese cordero se pintó los dinteles, los marcos de las casas de los israelitas en Egipto, y cuando el ángel de la muerte vino pasando por todos los primogénitos y matando todo lo que era primogénito, tanto hombre como ganado como animal, la casa de Israel fueron pasadas por alto porque la sangre del cordero los protegía de la muerte. ¿Lo sabían a eso? Recuérdenme para que les pase las clases, la grabación del especial de Pascuas, así lo entienden, porque Juan dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, es decir, el sacrificio de Pesaj que quita el pecado del mundo, es decir, que por medio de su sangre hace que la muerte que vos tendrías que haber pasado te pase por encima y te saltee. ¿Lo entienden a eso? ¿No entienden a eso? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, vamos teniendo una idea general de todo lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Primero, toda la introducción. Jesús era en el principio la palabra que era con Dios y era Dios. Y en el principio estuvo con Dios. Y vemos la analogía con Génesis, en la creación, que estaba Jesús en el medio de la creación, estaba el Espíritu de Dios y también estaba Jesús, como la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso cuando llega Génesis a la creación del hombre, Génesis 1:26 dice, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No sé si lo habían identificado a ese pequeño, que está hablando Dios en singular y después cuando crea el hombre habla en plural. Hagamos al Dios a nuestra imagen y semejanza. Se los dejo como tarea para que lo vean. Vemos que también compara a Jesús con la luz y también con vida eterna. Y también esta idea de nacer de nuevo como hijos de Dios o como una adopción que Dios hace. Una vez que creemos, somos concebidos como hijos de Dios. Todas esas ideas principales las vamos a ver a través de todo el Evangelio. Y después, bueno, esta introducción de quién fue Juan el Bautista, el cumplimiento de esta profecía de Isaías 40, de que era la voz que clama en el desierto. Ya vimos la historia de Juan el Bautista, cómo fue concebido, sus padres Elizabeth y Zacarías, y Elizabeth siendo prima de María, y fue concebido 6 meses antes de Jesús y nació 6 meses antes de Jesús. Y este encuentro que hay entre María y Elizabeth. Y después cuando él empieza a vivir en el desierto, que vivía ahí, comía langostas y miel silvestre y se vestía con la piel de camello y con un cinto de cuero, y que él venía y hacía arrepentimiento, le decía a los del pueblo de Israel, arrepiéntanse, y los hacía bautizar. Es decir, esta inmersión, este ritual de sumergirse completamente en aguas para arrepentimiento. Y él es el que prepara el camino para que después venga Jesús y empiece su ministerio. Y él mismo, vamos a ver la clase que viene, bautiza a Jesús. ¿Sí? Y muchas de ustedes seguramente conocen la historia de cuando Jesús es bautizado. ¿Qué pasa? Viene esta voz que sale del cielo, viene la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma que posa. Entonces está el Padre, la voz, el Espíritu Santo en paloma y Jesús siendo bautizado y levantándose de las aguas. Y esta voz que dice, que viene del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Dios ya se complacía en Jesús antes que Jesús ayunara por 40 días y 40 noches en el desierto, fuera tentado por el diablo, pero ganara la tentación. Hiciera todos los milagros de las personas que liberaba de demonios, liberaba de espíritus inmundos, le daba la vista, los hacía caminar, le daba oídos, los sanaba de lepra. Antes que muriera y resucitara, Dios ya decía que ya tenía complacencia en él. ¿Y sabes qué? Lo mismo dice de vos. Sos mi hija amada,
en que tengo complacencia. Antes que hagas cualquier cosa que quieras ser recta delante de mí, yo ya te amo. Por eso, primera de Juan, capítulo 4, el mismo Juan que escribió este evangelio, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Más o menos ya entraron en onda de lo que vamos a ver en todo Juan. Nos queda una clase más para ver, terminar el capítulo 1 de Juan y después empezamos una clase por capítulo. Una clase, capítulo 2, una clase, capítulo 3, ¿sí? Vayan leyendo Juan, vayan leyendo concordancia. ¿Saben lo que es concordancia? En las Biblias de ustedes muchas veces van a tener, dice, esto es lo que decía Juan del profeta Isaías, Dios que clama en el desierto, haz derecho el camino al Señor. Y van a tener una letrita. Y abajo, en la Biblia, en las notas, van a ver de que sale Isaías 40, versículo 5. Es lo que acabamos de hacer. Te va a llevar a otros libros de la Biblia que está haciendo referencia a dónde estaba esa profecía en ese libro y a dónde están en otros libros o en otros evangelios la misma historia. Entonces te va a llevar atrás al Nuevo Testamento y te va a llevar a otros libros del Nuevo Testamento donde la misma idea es hablada. ¿Sí? Eso es concordancia bíblica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Biblia? Empezás a ir adelante y atrás, adelante y atrás. ¿Se han dado cuenta que para estudiar la Biblia vas adelante, atrás? Bueno, en muchas de sus Biblias, ¿quién tiene concordancia en la Biblia ahí que tienen adelante de ustedes? Muchas de ustedes van a tener, porque es común en la Biblia tener concordancia. Genial. Estudien las concordancias. Como vamos a ir un capítulo por día, por semana, nos va a dar tiempo para estudiar las concordancias. ¿Sí? Entonces, mi tarea para ustedes, cuando empecemos con el capítulo 2, lean todo el capítulo 2 y ya tengan vistas las concordancias. Así podemos ir a muchos más detalles del capítulo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora un poquito más fácil hoy que el capítulo 1, que la clase 1? Un poquito más fácil, ¿no? Pero ¿entendieron el quiasmo de la primera clase? ¿Lo entendieron un poquito el quiasmo? Bien. Aye. Sí, quería preguntarte sobre el bautismo. En realidad, entonces, el bautismo es como algo, o sea, sumergirnos para arrepentirnos, ¿sería eso? Es para arrepentimiento y perdón de pecados. Lo dice Jesús, después lo dice Pablo el mismo, el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Claro, pero no es para recibir el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo lo recibís cuando crees en Jesús. Hay muchas iglesias que dicen, cuando te bautizas vas a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios lo recibís con esto. Dice, en el momento que vos crees y que lo aceptas, ya tenés el Espíritu de Dios adentro. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hay frutos de ese bautismo? Sí, hay personas que hablan en lengua, empezás a ver los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo también. Pero los dones, hay profecías, y sos maestros, si tenés el don de sanidad de orar por una persona, se empieza a desarrollar eso. Pero en el momento que vos crees, vos ya tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. ¿Sí? Genial. ¿Quiénes de acá no son bautizadas? Alguien no es bautizada. Que no son bautizadas, ¿quién les gustaría bautizarse de nuevo de adultos y pasar por un bautismo de inmersión? Inmersión, ser consciente de lo que están haciendo, haber aceptado a Jesús y ahora ser bautizadas por inmersión completa. ¿Les gustaría? ¿Lo van a hacer en el encuentro ministerial? ¿Se van a bautizar en el encuentro? ¿Lo quieren hacer antes del encuentro? A todas las que quieren bautizarse antes, hay varias de ustedes que se bautizaron conmigo, o muchos de ustedes buscaron una iglesia local y se bautizaron en la iglesia local. Lo pueden hacer como sea, no hay poder ni diferente. Si se bautizan, el bautismo es no quién las bautiza ni qué iglesia las bautiza, ¿sí? Muchas de ustedes son bautizadas por la iglesia católica de pequeñas, pero muchos de ustedes lo quieren renovar. Dicen, no, me voy a ser menos católico, quiero seguir en el catolicismo si quieres, pero si quieres practicar el bautismo por inmersión, practícalo, hacelo, es bíblico. Lo que te quiero mostrar es que es bíblico el bautismo por inmersión y es para arrepentimiento. Si desde que naciste y fuiste bautizada hasta ahora estuviste alejada de Dios, hacelo como un acto de reconciliación, de declaración de que volvés al camino del Señor. La mayoría de nosotros tuvimos apartado muchos años de Dios, entonces sería oportuno hacerlo, ¿sí? Esto es la clase que viene, que vamos a ver el bautismo de Jesús y vamos a ver concordancia del bautismo de Jesús con otros evangelios. A muchos de ustedes van a querer bautizarse. Noé, Sí.
Yo entendí que el bautismo también es como una representación de también hacer público, ¿sí? Esto de que tu vida pasada queda atrás cuando te emerges y cuando salís de ahí es una vida nueva, Es una ¿sí? vida Concreta. nueva, es un simbolismo de eso, porque es Simbólico. como salir de nuevo del vientre de la madre. Es re Dice lindo. Lidia, y yo me bauticé por inmersión, pero ahora siento que estoy mucho más cerca y quiero hacer de nuevo. Lo puedes hacer de nuevo, Lidia. No se dejen llevar esto de que no, una vez que te bautizaste no te puedes bautizar de nuevo. Yo me bautizaría todos los años, chicas. Es hermoso el bautismo. Yo lo haría todos los años. No es costumbre. Lo haría todos los años, pero la que se haya bautizado antes, no había entendido por qué se bautizaba y ahora está entendiendo y está teniendo una relación personal con Jesús, se quiere bautizar, se puede bautizar de nuevo, ¿sí? Las que han sido bautizadas de pequeñas y que me han preguntado si se pueden bautizar de grandes, si van a dejar de ser católicas, no dejas de ser católica, solamente estás haciendo el paso de fe y que Jesús lo dejó como ejemplo para que también lo hiciéramos nosotros. Y lo estás haciendo con otro nivel de conciencia, estás ahora consciente, estás entendiendo, ¿sí? María Paz. No, Elizabeth, volviendo un poquito atrás que con esa pregunta, ¿no Sí. quedó embarazada por el Espíritu Santo? No, esa fue María. Elizabeth tenía esposo, se llama Zacarías, tuvieron juntos, tuvieron relaciones sexuales. Sí, Perfecto. la que es el nacimiento, el embarazo virginal es María, Solamente ella. solamente ella. Ya, gracias. Sí, Elizabeth tuvo un embarazo milagroso, sí, porque ya era grande, no tenía el periodo de las mujeres. ¿A dónde más en la Biblia vemos un embarazo de dos personas grandes, bien viejas? Abraham y Sara. Abraham y Sara. Entonces tenemos esto en la Biblia que se llaman narraciones paralelas. Lo vas a ver una y otra vez, vas a estar leyendo en el libro de la Biblia y decís, me parece que esta historia es muy similar con los mismos detalles, pero ahora con otras personas está en otro lado de la Biblia. Ahora está ChatGPT y Google, podés buscar a dónde está la historia paralela y por lo general la Biblia lo utiliza 2, 3, 4, 5, 6 veces la misma historia. ¿Por qué? Me encanta, perdón, Sí. perdón, pero me encanta porque dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada, ¿no? Dios nos pensó desde antes de que nosotros naciéramos y ya está en la Biblia, eso lo dice. Eso, hermoso. Hermoso. Es hermoso. ¿Y cómo le responde Zacarías? Pero ¿cómo puede ser si yo ya soy grande? Sara respondió igual, se rió. Sara se rió. Su hijo Isaac se llama Me reí. Isaac significa me reí. Cuando los ángeles que me visitaron me dijeron que iba a quedar embarazada, ¿qué saben esto si yo tengo 90 años? Es lo mismo que hacemos nosotros cuando Dios se acerca y te dice, te voy a llevar a las naciones para que prediques. ¿Qué voy a hacer yo a eso si vivo en el medio de la Argentina, en el pueblito más chico de Argentina? Le respondemos así, usualmente a Dios. Y no le damos lugar al ser poderoso muchas veces. Por eso la consigna que les había puesto a ustedes es, vengan, ya todos acá están entusiasmados para verlas a ustedes allá en Córdoba, en el encuentro ministerial. Pónganle las manos a Dios, Señor, abrir las puertas para que yo pueda ir. Y que venga dinero de cualquier lado, que alguien me regale esto, que alguien me diga, te llevo yo a Córdoba, te llevo en el auto, te traigo. Cuando vos le das lugar a Dios, Dios hace cosas maravillosas. No, yo en mi caso, yo hablaba con mi esposo y le digo, yo sé que el Señor me va a dar el doble cargo ahora este mes por lo menos como para poder hacerlo. Digo, tener algunas suplencias, ¿viste? Que se tome alguna, decir, bueno, agarro la licencia esa que se tomen y ya está. Hacer esa suplencia me viene re bien. Así que yo creo que el Señor va a estar en control de eso. Sí, yo también estoy orando para ver si el ministerio puede cubrir algunos de los. Como se dan cuenta, ustedes cierran directamente con el hotel y no hay ningún tipo de costo extra. Es más, yo tengo que llevar remeras, les van a llevar de regalo remeras. Están preparando las remeras que sobraron del encuentro de acá, de la conferencia de acá, para llevárselas a ustedes. Están preparando cuadernillos, todo eso viene gratis, chicas. Ustedes cierran con el hotel, la comida la del hotel, todo lo otro viene por donaciones de gente de todo el mundo que ustedes van a estar recibiendo manual, cuadernillos, remeras. Entonces, traten de ser parte, va a ser hermoso. Y acá están re entusiasmados por conocerlas, va Rima, va Mary Beth. Estas personas son, de verdad Dios las hace un montón y son personas re importantes las llaman y están separando un tiempo, se van a viajar hasta el otro lado del mundo, lo van a pagar de su propio bolsillo porque creen que ustedes son importantes y que merecen
tener esta capacitación, merecen estar en la presencia de Dios, merecen que nos reunamos y nos conozcamos, merecen que se bauticen, merecen que ser discipuladas, es decir, ser enseñadas, ser acompañadas, saber de que están acompañadas. Yo me encantaría que la Lidia venga de Paraguay y le estoy poniendo ahora el decir, Lidia, empezó a orar, yo quiero que vengas de Paraguay y estés en el retiro. Yo quiero que Zoila venga de Honduras, quiero que María Paz venga desde Chile, ¿entendés? Y que aprovechemos esto de que se está abriendo esta oportunidad para que no estemos 2 días, van a ser 4 días que vamos a estar. Y lo que vas a poder mamar esos 4 días del Espíritu de Dios, capaz que volvés de ese retiro sabiendo que tenés visión profética de Dios, o que escuchás la voz de Dios, o que podés orar por la persona se sana, o que orás por la persona y la persona es libre de algún demonio, de alguna opresión espiritual. Y vuelves a estar capacitada sabiendo, porque todos los que están ahí te van a estar ayudando y van a estar orando juntamente con vos. Es difícil, es diferente hacerlo solo, es un poquito más lento. Uno tenés guía, tenés la guía del Espíritu Santo, pero cuando está el cuerpo de Cristo, es diferente. Ustedes lo saben, a las que son partes de un cuerpo de Cristo, ¿sí? Yo les aliento a que sean parte y que vayan preparando ya todo para que en noviembre nos podamos ver. Si Yasna ya tiene sus reservas, eso ya va a venir. Tengo mi prima que vive en Junín de los Andes, le digo, viene alguien de Bariloche, vienen 2 personas de Bariloche. Mi prima es Junín de los Andes, entonces si yo quiero ir, entonces también. Sí, no, sabés que yo tenía el importe para hacer la reserva y no lo dudé.